Mi suegra siempre dijo que yo no era suficiente para su hijo, y cuando logró convencerlo de dejarme por la mujer que ella siempre quiso para él, no lloré. Solo me encargué de romper el matrimonio que presumía como perfecto, de la misma manera que ella hizo con el mío. Mi historia con esa mujer empezó el mismo día que conocí a mi ex esposo, aunque en ese momento no lo sabía. Él y yo nos encontramos en una fiesta de una amiga en común cuando ambos teníamos poco más de 25 años. Era de esos tipos que te caen bien por inercia, buena sonrisa, conversación fácil, mirada limpia. Me habló de sus proyectos, de cómo había estado levantando su propio negocio con esfuerzo, de sus ganas de formar algo estable, y yo, que en ese entonces venía saliendo de una relación complicada con alguien inestable emocional y financieramente, sentí que, por fin, estaba ante alguien que sabía lo que quería. Al principio todo fluyó. Nos entendimos tan rápido que 6 meses después ya estábamos viviendo juntos en un pequeño apartamento en Houston. Nos apoyábamos, nos organizábamos bien, había confianza, había risas. Pero cuando me presentó a su madre, todo eso empezó a tambalear, aunque al principio no me di cuenta. Ella era el tipo de mujer que dice que te da la bienvenida a la familia mientras te escanea de pies a cabeza con una sonrisa que no le llega a los ojos. Desde la primera cena supe que me estaba midiendo. No hacía falta que dijera mucho. Comentarios como mi hijo siempre ha tenido buen gusto, aunque no esperaba algo tan sencillo, o bueno, mientras lo hagan feliz, me cayeron como cubetadas de agua fría envueltas en terciopelo. Su presencia era sofocante, no por lo que decía exactamente, sino por lo que implicaba todo el tiempo. Y lo peor era que él, mi pareja, no lo notaba o no quería notarlo. Siempre la justificaba con ese clásico así es ella, pero es buena en el fondo. Como si yo tuviera que acostumbrarme a que me mirara por debajo del hombro solo por no haber crecido con los mismos lujos o con el mismo tipo de apellido que ella consideraba respetable. Con el paso del tiempo, su actitud fue más evidente. Me comparaba constantemente con la hija de una de sus amigas, una mujer que, según ella, sí sabía lo que era ser una verdadera dama. No importa lo que yo hiciera, siempre me faltaba algo: educación, modales, saber estar, familia, estilo. Una vez llegó a decir que lo mejor que podía hacer era mantenerme calladita y agradecida porque no todas tienen la suerte de atrapar a alguien como su hijo. Yo me defendía con calma, intentando marcar límites, pero con el tiempo entendí que, para esa mujer, yo era un estorbo en el plan que ella tenía para su hijo. Y no solo eso, era una amenaza, una pieza que no encajaba, una mujer que no podría moldear ni controlar a su gusto. Después de casarnos, una boda pequeña, íntima, en la que ella hizo lo posible por opacarlo todo trayendo un vestido casi blanco y un discurso improvisado donde se refirió más veces a su futuro legado familiar que a nosotros como pareja. Las cosas no mejoraron. Ella empezó a aparecerse sin avisar, a entrometerse en decisiones mínimas como el color de las cortinas o la decoración de la sala, pero también en las grandes, nuestra casa, nuestras finanzas, incluso nuestras discusiones. A veces lo llamaba por las noches solo para recordarle que tenía que cuidar sus intereses y que algunas mujeres se casan por amor, pero otras por lo que pueden sacar. Él, en lugar de callarla, empezó a repetir ese discurso poco a poco. Un día, después de casi 4 años de matrimonio, me soltó que no sentía que estuviéramos yendo hacia la misma dirección y que quizá deberíamos tomarnos un tiempo para pensar si esto era lo mejor para los dos. Yo supe, desde el fondo de mi estómago, que esas no eran palabras suyas. No al menos completamente. Esa noche no dormí. No lloré. Solo me quedé mirando el techo, repitiendo mentalmente cada momento en que él se dejó influenciar por su madre, cada vez que me desautorizó frente a ella, cada momento en que su silencio me dolió más que cualquier grito. Una semana después me pidió el divorcio y me dijo que había conocido a alguien más, alguien con quien sentía que podía construir lo que ya no sentía conmigo. Y no hizo falta que dijera su nombre. Yo ya sabía quién era. La famosa hija de la amiga de su madre. Esa que supuestamente era solo una amiga de la familia, esa que aparecía en las reuniones que yo no podía ir, esa que según él ni siquiera era su tipo. La misma que la suegra me mencionaba una y otra vez como si fuera un ejemplo a seguir. Una mujer que se movía en los mismos círculos sociales, con una familia bien posicionada, y una sonrisa ensayada que le gustaba mostrar en todas sus fotos de redes. No se molestaron en disimularlo demasiado.
Un mes después del divorcio, ya estaban juntos públicamente. Publicaban viajes, cenas, eventos con la madre de él en el centro de cada foto, como si ella también fuera parte del nuevo cuento de hadas. Yo no les escribí. No llamé. No le grité ni le pedí explicaciones. No les deseé felicidad ni les deseé lo contrario. Solo empaqué mis cosas, me mudé a un pequeño departamento en otro barrio, y empecé desde cero con un trabajo nuevo que nada tenía que ver con mi antiguo entorno. Me alejé de todo, incluso de quienes me decían que lo olvidara, que pasara página, que no valía la pena. Porque aunque no lo decía en voz alta, yo ya lo tenía claro, iba a hacerles pagar por cada palabra, por cada burla oculta, por cada momento en el que me hicieron sentir que no valía lo suficiente. No me iba a quedar como la ex que se quedó llorando, sino como la mujer que convirtió cada uno de sus desprecios en una pieza clave para su caída. Ellos empezaron su nueva vida. Yo empecé a planear cómo destruirla. Actualización 1. Había pasado poco más de 6 meses desde que firmamos el divorcio y, a simple vista, cualquiera habría dicho que yo lo había superado por completo. Me había mudado a un nuevo apartamento de una sola habitación en Midtown, lejos de todo lo que me recordaba a él, a su familia y a la absurda versión de vida que creyeron que podían construir sin consecuencias. Tenía un trabajo nuevo en una agencia creativa que se especializaba en marketing de imagen para marcas personales y emprendimientos femeninos. Lo había conseguido a través de una amiga que conocí en un curso de redacción estratégica, y aunque al principio solo hacía tareas pequeñas de redacción de contenidos y manejo de redes, poco a poco me fui abriendo espacio con ideas que funcionaban y una ética de trabajo que contrastaba con la fachada vacía que tantas otras vendían como profesionalismo. Por fuera, era solo una mujer joven que había superado un mal matrimonio, enfocada en avanzar, en rehacer su camino. Pero en realidad, yo estaba recogiendo cada hilo, cada hebra que pudiera servirme para tirar de la red que lo sostenía. Nunca cambiaron las contraseñas de sus viejas cuentas. Él usaba los mismos accesos desde hacía años, una mezcla de números relacionados con su equipo favorito y la fecha de nacimiento de su madre, como si no pudiera desligarse ni siquiera en el plano digital. No necesitaba intervenir nada, solo observar. Su cuenta de correo alterna aún me llegaba por error a mi bandeja en algunos momentos, especialmente las notificaciones de inicio de sesión o confirmaciones de reserva. Y bastaba con leer entre líneas para saber en qué etapa de su flamante nueva relación estaban. Hoteles boutique, cenas en restaurantes que siempre soñé visitar y a los que él antes se negaba a llevarme por ahorrar, pequeños detalles que decían más de lo que él jamás se atrevió a expresar en voz alta. Que conmigo había sido contención y con ella espectáculo. Y, sin embargo, algo en mí no se rompía, porque ya no lo veía con el dolor de una mujer abandonada, sino con la frialdad de alguien que toma nota, que espera el momento justo, que no actúa por impulso sino por estrategia. Fue entonces cuando empecé a revisar sus redes sociales como quien sigue una historia que no es propia, pero cuyo final ya se conoce. Él se mostraba distinto, más producido, más sonriente, incluso más cuidadoso con su apariencia. Ella, la mujer perfecta según su madre, compartía todo, cada regalo, cada escapada de fin de semana, cada brunch con suegra incluida, como si intentara reafirmar que su lugar junto a él era natural. Que la historia que contaban era legítima. Pero lo que no sabían era que yo ya conocía demasiado de ese mundo para que me engañaran con filtros y hashtags. En una de esas fotos, mientras ella sonreía con una copa de vino en la mano, noté un pequeño detalle, una pulsera idéntica a una que había usado su exnovio. Un tipo con el que había salido años atrás y cuya relación había terminado en circunstancias bastante dudosas, según rumores viejos que ahora regresaban a mi memoria con más nitidez. No tardé en buscarlo. Su nombre era fácil de recordar y aún tenía su perfil activo en LinkedIn. Unos clics más y ya tenía acceso a su Instagram personal, privado pero con una foto de perfil en la que se lo veía junto a alguien de cabello largo en lo que parecía una foto reciente. Esperé unos días, abrí una cuenta secundaria, construí una identidad falsa con nombre común, fotos genéricas, intereses similares a los suyos y le envié solicitud. Aceptó en menos de 24 horas. Y entonces lo vi, una publicación archivada donde ella comentaba con un corazón rojo solo 2 semanas antes de anunciar su relación oficial con mi exmarido. Era sutil, pero suficiente para alimentar una idea que ya se estaba cocinando en mi cabeza. Durante ese tiempo,
empecé a asistir a algunos eventos de networking con mi nueva agencia, y en uno de ellos, conocí a una consultora de imagen que mencionó, casi como quien no quiere, que estaba asesorando a una emprendedora joven muy ambiciosa, con un nombre complicado y muchas ganas de proyectarse como influencer de estilo de vida saludable y empoderamiento femenino. El nombre coincidía. Fingí no saber de quién hablaba, pero tomé nota de cada cosa que soltó mientras tomábamos vino. Su nueva imagen, su deseo de lanzar una línea de productos, su necesidad de construir alianzas con marcas que encajaran con su energía. Todo eso coincidía con lo que yo ya sabía, pero ahora tenía confirmación directa de que ella se estaba preparando para convertir su nombre en una marca. Eso me daba una ventana. Volví a casa esa noche con una sola idea: no iba a destruir su vida desde lo emocional, eso era fácil y poco duradero. Iba a golpear su imagen, su narrativa, la historia que vendía como si fuera real. Y lo haría desde dentro, sin que nadie pudiera señalarme como responsable. Porque lo peor que puedes hacerle a alguien que vive de las apariencias no es gritar su verdad, es exponerla sutilmente mientras todos la observan. Así que empecé por lo básico, ofrecí mi ayuda en algunos proyectos en la agencia que manejaban marcas pequeñas, pedí acceso a espacios de colaboración donde pudiera proponer nombres, revisar campañas, sugerir alianzas. Me mostré entusiasta, dispuesta, eficiente. Cuando finalmente me asignaron un grupo de clientes para seguimiento remoto, no dije nada cuando vi su nombre en la lista. Solo sonreí por dentro. Yo ya estaba en su mundo. Nadie lo sabía aún, pero todo lo que estaba por suceder, desde los conflictos con sus clientes hasta las dudas de su flamante esposo, iban a tener un origen silencioso. Y ese origen era yo. Porque mientras ellos vivían su fantasía perfecta, yo ya había comenzado a desmantelarla desde adentro, pieza por pieza. Actualización 2. Había pasado más de un año desde que empecé a trabajar en la agencia y, para ese punto, ya me había convertido en una pieza silenciosa pero esencial en varias de las estrategias que sostenían las marcas personales más mimadas por nuestras ejecutivas. A nadie le llamaba la atención que me mantuviera en segundo plano, de hecho, lo preferían. Yo era la que escribía los discursos desde el anonimato, la que resolvía los tropiezos de último minuto, la que adaptaba las propuestas para que las figuras se vieran coherentes y pulidas frente a sus audiencias. Nadie se preocupaba demasiado por conocerme más allá del nombre en la firma de los correos. Eso me convenía. En un entorno donde todos querían brillar, ser invisible era mi mayor ventaja. La nueva esposa de mi ex no tardó en convertirse en uno de nuestros proyectos de mayor proyección. Había logrado una audiencia considerable en redes, con mujeres jóvenes que se veían reflejadas en sus posts de estilo de vida, sus consejos sobre autocuidado, su falsa humildad vestida de frases motivacionales. La mayoría no sabía que sus ideas no eran suyas, que detrás del perfil con fondos blancos y tazas de matcha había un equipo que le decía qué publicar, cuándo sonreír y cómo justificar cada lujo como si fuera accidental. Yo, por supuesto, era parte de ese equipo. Nunca firmé nada directamente con ella. Todo se hizo a través de una de las ejecutivas senior que confiaba plenamente en mi juicio. De hecho, me enviaba los materiales para revisión antes de presentarlos en las juntas. Poco a poco, fui moldeando su discurso desde la raíz. Y nadie lo notaba. Desde mi posición, tuve acceso a detalles minúsculos que antes habrían parecido irrelevantes, pero que en manos de alguien como yo eran dinamita. Sabía cuando estaba de mal humor, cuando cancelaba sesiones de fotos porque se sentía abrumada, y cuando fingía estar en eventos importantes que en realidad eran montajes bien encuadrados. Lo más importante fue que, al monitorear los comentarios, mensajes y respuestas que recibía, descubrí que seguía en contacto indirecto con el exnovio aquel. No era explícito, claro. Pero había una serie de reacciones recurrentes, pequeños guiños, mensajes anónimos que ella misma repostaba y que coincidían con frases que él usaba en su Instagram privado. Supe que no era casualidad. Ninguna frase tan específica aparece en boca de una seguidora genérica sin una intención detrás. Ella mantenía esa conexión viva, aunque fuera solo como juego. Un juego que pensaba que nadie más entendía. No me apresuré. Preferí jugar a su ritmo. Sabía que si yo tiraba una sola ficha con demasiada fuerza, levantaría sospechas. Así que empecé con algo mínimo,
propuse una colaboración entre su marca y otra emprendedora de mediano alcance con la que ella no se llevaba nada bien, algo que los directivos aprobaron sin cuestionar. Sabía que esa otra mujer tenía una actitud fuerte, que no toleraba actitudes falsas, y que tarde o temprano iban a chocar. Y así fue. La campaña fue un desastre interno. Las dos se criticaron sutilmente en los borradores, se sabotearon los tiempos de entrega y, aunque al público no llegó nada sospechoso, dentro del equipo hubo roces suficientes como para que el liderazgo empezara a dudar de la estabilidad emocional de mi querida exrival. Yo solo observaba mientras la imagen impoluta de emprendedora serena y enfocada comenzaba a mostrar grietas. A la par, envié un correo anónimo desde una dirección temporal a uno de los coordinadores del proyecto donde trabajaba su esposo, incluyendo capturas antiguas de la época en que su ahora esposa y su exnovio compartían vacaciones accidentales en las mismas fechas y locaciones. No afirmé nada. Solo redacté una supuesta advertencia profesional con un tono preocupado, como si viniera de alguien interno al círculo. La intención no era crear un escándalo inmediato, sino sembrar duda. Una duda pequeña, apenas perceptible, pero constante. Él comenzó a llegar tarde a las sesiones que compartían juntos, según nos contaban en los informes de rutina. Algunos mensajes de ella cambiaron de tono, menos entusiastas, más cautelosos. Mi objetivo no era romper el matrimonio de un solo golpe, sino hacer que cada parte comenzara a mirarse con sospecha. Ella, creyéndose todavía la protagonista de su cuento, jamás pensó que alguien desde la oscuridad estaba moviendo cada línea de diálogo. El verdadero detonante llegó cuando propuse un rediseño de branding para su sitio web, algo común para el tipo de contenido que manejaba. Aproveché para introducir una pequeña sección de testimonios que debía incluir opiniones de personas cercanas a su vida profesional. Ella envió una lista de contactos para que nosotros los gestionáramos, como era costumbre. Incluyó, sin pensarlo demasiado, el correo de una vieja amiga de universidad con la que ya no hablaba. Contacté a esa mujer yo misma, haciéndome pasar por una gestora de imagen que solo necesitaba una frase breve. Pero bastó con mencionar el nombre de la nueva esposa de mi ex para que se soltara. Me envió un audio de 6 minutos hablando de todo, cómo se había acostado con el prometido de otra amiga mientras fingía ayudarla a planear su boda, cómo usaba a los hombres para conseguir conexiones, cómo incluso había inventado una pérdida familiar para salir de un proyecto final en la universidad. No usé nada directamente de eso, por supuesto. Pero me bastó para saber que la imagen que proyectaba no era solo falsa, era débil, y que cualquier roce la haría caer en pedazos. A partir de ese momento, lo único que hice fue facilitar esos roces. Sugerí colaboraciones incómodas, impulsé publicaciones con frases ambiguas que podían interpretarse como indirectas, dejé pasar accidentalmente algunas historias personales que ella había compartido fuera de guión, sabiendo que podrían levantar polémica. Su equipo empezó a sentir presión. Su esposo se volvió más distante. Su suegra, esa mujer que había dicho con tanto orgullo que ahora sí tenía una nuera a la altura, dejó de aparecer en sus fotos por un tiempo. Yo, desde mi escritorio, con una taza de café que nadie me preguntaba si quería caliente o frío, seguía escribiendo guiones que poco a poco torcían la narrativa que tanto se habían esforzado en construir. Nadie me miraba 2 veces. Y eso me encantaba. Porque mientras ellos creían estar protagonizando un cuento perfecto, yo ya les había cambiado el final. Solo faltaba que ellos lo leyeran. Actualización 3. Casi 18 meses después del divorcio, el espectáculo que construyeron comenzó a tambalear de formas tan pequeñas que la mayoría no se dio cuenta de inmediato. Pero yo sí. Porque fui yo quien organizó cada ficha en esa fila de dominó. A simple vista, sus redes sociales seguían mostrando lo mismo. Branches estéticos, frases motivacionales de autoayuda con tipografía cursiva sobre fondos neutros. Fotos perfectamente curadas de atardeceres desde balcones que ni siquiera eran suyos. Pero ya no había interacción con la misma energía. Las publicaciones tenían menos comentarios genuinos, más emojis genéricos, más cuentas sospechosamente nuevas. Algunos seguidores comenzaron a notar inconsistencias, y aunque nadie lo decía abiertamente, se sentía como si el encanto se estuviera diluyendo. Desde la agencia, también lo empezaron a notar. Se volvió más exigente, más insegura, más molesta con cosas que antes ni registraba.
En una reunión de retroalimentación, a la que asistí en calidad de observadora remota, como siempre, se quejó del tono de los guiones, del ritmo de las publicaciones. Incluso del tipo de contenido sugerido para sus historias. Decía que se sentía fuera de sí, que estaba perdiendo el control de su imagen, que todo se estaba volviendo una carga más que un privilegio. Lo que realmente estaba ocurriendo era que los resultados ya no sostenían la ilusión. Las colaboraciones con marcas pequeñas no estaban funcionando, los números de engagement bajaban cada mes. Y varias propuestas que ella impulsó con fuerza personal no se concretaron porque sus aliadas comenzaron a distanciarse por las malas experiencias. Era como ver a alguien que había pasado demasiado tiempo en un escenario sin darse cuenta de que el telón ya se había cerrado. Mientras todo eso sucedía, yo había avanzado un paso más allá en mi plan. Ya no se trataba de afectar solo su imagen. Ahora se trataba de dañar lo que ella pensaba que era intocable, su vínculo con él. Porque aunque él no me interesaba en absoluto a estas alturas, y créeme, no era orgullo, era simplemente asco por lo manipulable que fue. Sabía que si algo se mantenía en pie era porque él aún creía que su esposa era ese reflejo de perfección que su madre le vendió. Por eso empecé a trabajar desde otro ángulo, más personal, más íntimo. Usé el contacto que había construido con uno de los asistentes de su esposo en la firma de consultoría donde él ahora trabajaba. Era un chico joven, recién graduado, muy abierto en redes sociales, con una necesidad insaciable de atención y de validación que lo hacía el candidato perfecto para soltar información sin que se lo pidieras directamente. Bastaba con hacerle preguntas disfrazadas de conversación casual, hablar de la presión en el ambiente laboral, de los rumores que circulaban por los pasillos. Él solo hablaba, sin saber con quién lo hacía realmente. Fue así como me enteré de que el esposo ya había discutido con su jefe directo por temas personales que estaban afectando su enfoque. Nadie lo decía con todas las letras, pero los susurros eran claros: problemas con su esposa, distracciones relacionadas con la vida personal. Y un extraño distanciamiento que había provocado que se lo reubicara temporalmente en un proyecto menos visible. Eso, para alguien como él, que siempre vivió pendiente de la validación de su madre, de ascender rápido, de ser el nombre destacado en cada presentación. Debía haber sido un golpe al ego del que no iba a recuperarse fácilmente. Y ahí es donde yo volví a jugar. Redacté un paquete anónimo, esta vez físico, impreso, con fragmentos de correos antiguos, conversaciones entre su esposa y el exnovio, y una cronología cuidadosamente diseñada con fechas. Lugares y situaciones ambiguas que no afirmaban nada con claridad, pero que lo sugerían todo. Se lo envié a su empresa, dirigido directamente a su oficina, en un sobre neutro sin remitente. No supe qué pasó exactamente el día que lo recibió, pero a la semana siguiente, sus redes sociales personales se desactivaron por completo y su esposa dejó de mencionarlo en cualquier contenido público. No hubo más fotos juntos, no hubo más apariciones en eventos compartidos. Solo quedó el silencio, uno que en ese entorno se siente más fuerte que cualquier escándalo. Por si eso no fuera suficiente, contacté a una pequeña periodista independiente que dirigía un blog sobre el lado oscuro de las influencers. Era conocida por ser cuidadosa, por verificar cada dato antes de publicar, y por hacer artículos con más sustancia que escándalo vacío. Me inventé una fuente falsa, le envié un correo desde una cuenta encriptada, y le ofrecí información sobre la doble vida de una influencer emergente con alianzas sospechosas y un historial ético dudoso. Le adjunté capturas selectas, nombres concretos y una red de contactos de los que podía tirar sin demasiado esfuerzo. Le aseguré que no buscaba dinero ni crédito, solo que se supiera la verdad. No pasó ni una semana antes de que me contestara, diciendo que estaba interesada, pero que necesitaba confirmar un par de datos antes de moverse. No tenía idea de que ya había todo un archivo esperándola en una carpeta cifrada a la que solo le faltaba la llave correcta para explotar. Mientras todo eso se cocinaba en paralelo, su suegra, esa mujer que antes me miraba como si fuera poca cosa, volvió a aparecer, pero esta vez no en redes, sino en los círculos privados de las clientas con las que ella misma solía presumir su nueva nuera. Al parecer, algunas ya no la invitaban a eventos, otras le daban respuestas evasivas cuando ella intentaba hablar de sus planes familiares. Y alguna incluso le había dicho que parecía que su hijo se había casado con una versión menos carismática de una vendedora de humo. Todo eso, por supuesto, me lo enteré a través de las mismas clientas con las que ahora trabajaba,
porque la vida da vueltas y, en esos espacios, nadie recuerda de inmediato a la mujer que una vez fue invisible. Yo sí recordaba. Yo recordaba todo. El punto de quiebre no había llegado todavía, pero ya se podía sentir en el aire. Ellos estaban empezando a pelear. Ella ya no sostenía su personaje con la misma gracia. Él ya no creía en sus palabras como antes. Y la madre de ambos ya no podía sostener la narrativa que tanto defendió. Todo eso sucedía mientras yo seguía escribiendo guiones, revisando contenidos, y moldeando discursos que parecían inocentes, pero que eran cuchillas disfrazadas. Porque si algo entendí en todo este proceso, es que la mejor venganza no es la que se sirve fría. Es la que se sirve lenta, como una infección silenciosa que, cuando se descubre, ya está demasiado avanzada para curarse. Actualización 4. Habían pasado poco más de 2 años desde que firmamos el divorcio, y aunque desde afuera nadie podía atar cabos, para mí cada movimiento tenía lógica, cada pieza había sido colocada con intención. No había improvisación, no había prisa, no había margen para errores. Lo que empezó como una necesidad íntima de no quedarme con la humillación atravesada en el pecho, había crecido en silencio hasta convertirse en una red tejida con precisión diaria. En ese punto, los problemas entre ellos ya no eran rumores, eran visibles. Las ausencias en eventos sociales, las publicaciones sin menciones mutuas, los rostros tensos en las fotos que no se podían evitar. Pero como siempre, seguían fingiendo, convencidos de que si posaban lo suficiente frente a la cámara, podrían convencer a todos, incluyéndose a sí mismos, de que su historia era real. Desde mi posición seguía recopilando datos, moviéndome con cuidado, sin llamar la atención, sin tomar el crédito de nada. No lo necesitaba. Ya no era por revancha emocional. Era por justicia. Por todo lo que esa mujer, la madre de él, me quitó con sus palabras disfrazadas de buenos deseos, por cada ocasión en la que me hizo sentir como una intrusa. Por cada decisión que tomó en nombre de su hijo como si su opinión fuera ley. No podía permitir que siguieran creyendo que habían ganado. No después de cómo me dejaron. El punto más delicado llegó cuando logré contactar con alguien que conocía de cerca la historia laboral de la esposa perfecta, esa mujer que siempre se presentaba como emprendedora independiente, como un ejemplo de superación. Lo hice con el mismo cuidado con el que había llevado todo hasta ahora, sin exponerme, sin forzar nada, dejando que la conversación tomara forma sola. Aquel hombre había sido su compañero en una empresa de marketing en Austin, antes de que ella se reinventara como figura pública. Contó más de lo que yo esperaba. No porque tuviera rencor, sino porque, según dijo, había guardado silencio por respeto, pero ya estaba cansado de ver cómo ella manipulaba a todos desde la pantalla. Vendiendo una historia pulida que no tenía nada que ver con la realidad. Lo que él me mostró fue valioso. Tenía capturas de correos donde ella hablaba con dobles intenciones a directivos, ofrecía encuentros informales que luego se traducían en beneficios, y se insinuaba como pieza útil si sabían colaborar bien con ella. Me explicó que durante su tiempo en esa empresa fue escalando con rapidez sospechosa, hasta que un pequeño escándalo interno, que nunca llegó a la prensa, terminó con su renuncia bajo condiciones que nunca se formalizaron. Nunca firmaron nada. Ella simplemente desapareció y volvió meses después como si nada hubiera pasado. El problema es que algunos, como él, sí conservaron documentos. Y aunque no los habían usado antes, no les molestaba compartirlos si se trataba de dejar las cosas claras. Con esa información armé un paquete. No lo vendí, no lo ofrecí a ningún medio de espectáculos. Ni siquiera se me pasó por la cabeza exponerla en redes. Hice algo mucho más útil, lo envié de forma anónima al equipo legal de una de las marcas con las que ella estaba por cerrar una colaboración importante. Sabía por nuestras planillas internas que ella estaba por firmar con una firma de cosméticos naturales con proyección nacional. Envié todo en un sobre sin remitente, con copia impresa y detalles organizados por fechas. No acusé de nada, solo dejé evidencia de conductas incompatibles con la imagen que la marca promocionaba. No tardaron en congelar el acuerdo. No hubo escándalo público, no salió ninguna nota, pero en la agencia todos sentimos el impacto sin necesidad de palabras. Una semana después, la propuesta fue retirada sin explicación. Ella publicó una historia diciendo que había decidido pausar algunas colaboraciones para enfocarse en proyectos más genuinos.
Nadie se lo creyó. Ese fue solo el primer efecto. Otros contactos hicieron lo mismo. Marcas con las que ya había posado dejaron de etiquetarla. Emprendedoras que la veían como un modelo dejaron de mencionarla. Las solicitudes de trabajo con influenciadoras nuevas, que antes llegaban sin que ella las buscara, comenzaron a escasear. El algoritmo ya no la favorecía, y cada intento de revivir su presencia era más forzado, más patético. Pero lo peor no estaba ocurriendo en su perfil. Estaba ocurriendo en su casa. A través de los mismos canales por donde recibía información del entorno empresarial, me enteré de que su esposo, mi ex, ya no estaba asistiendo a las reuniones de su firma. Primero fueron cancelaciones justificadas. Luego, ausencias totales. Alguien que conocía me dijo que lo habían reubicado en un puesto interno, sin funciones públicas, sin presentaciones, sin viajes. Habían alegado que necesitaban reorganizar el equipo, pero todos sabían que no era por rendimiento. Era por imagen. Por asociación. Su nombre ya no era limpio. No podían confiar en que representara a la empresa sin que alguien asociara su rostro con los rumores que se movían en las sombras. Lo supe todo sin tener que acercarme. Las cosas simplemente se acomodaban solas. El desprestigio no llegó en forma de escándalo, sino en forma de aislamiento. De un silencio que fue llenando todos los espacios que antes ocupaban con seguridad. Su suegra dejó de aparecer en eventos, de figurar en redes, de presumir a su nuera. Nadie se lo dijo directamente, pero en su círculo ya no era bien recibida. No por el artículo que nunca existió, no por los rumores exactos, sino por la incomodidad que provoca estar al lado de alguien que apostó por una mentira y terminó tragándose su propio cuento. Yo seguí trabajando. Mis días eran como los de cualquiera, reuniones, entregas, estrategias. Nadie sabía que detrás de esa normalidad había alguien que había ejecutado una caída desde la raíz. Porque cuando uno hace las cosas bien, no hace falta gritarlo. No hace falta mancharse las manos. Solo hay que empujar con calma, hasta que la otra persona no sepa en qué momento empezó a perderlo todo. Actualización final. Había pasado casi 3 años desde el divorcio y, aunque para cualquiera yo era solo una mujer más que había rehecho su vida, lo cierto es que ya no quedaba nada del caos disfrazado de cuento que aquella familia había querido construir sobre mis ruinas. No fue un derrumbe estridente, no hubo un grito final ni una confesión pública. Fue un proceso lento, doloroso solo para quienes no supieron ver venir la caída. Yo, en cambio, había sido testigo y arquitecta de cada paso. Mientras ellos se movían entre luces, filtros y frases vacías para mantener una ilusión viva, yo había ido desactivando, uno por uno, los cimientos que lo sostenían. Y ahora, al fin, todo se había venido abajo. El matrimonio que tanto alardearon terminó disolviéndose con la misma torpeza con la que lo iniciaron. Él dejó de aparecer en las redes mucho antes de que se hiciera oficial. Primero fue un estamos tomándonos un tiempo para reenfocar nuestras metas publicado en una historia de Instagram acompañada de una foto antigua. Luego, las cuentas compartidas se silenciaron, los amigos en común dejaron de verlos juntos, y finalmente ella anunció, en un tono forzadamente empoderado, que había elegido seguir su propio camino. No dijo por qué, no mencionó a nadie, pero bastaba con mirar su cara, más desgastada, más opaca, para entender que aquello no fue una elección. Fue una consecuencia. Su esposo, mi ex, intentó por un tiempo mantener las apariencias, incluso trató de aferrarse a una versión de sí mismo que ya no tenía cabida en ningún lado. Había perdido su lugar en la empresa que lo formó, su nombre ya no sonaba en ningún proyecto relevante, y las personas que antes lo recibían con respeto ahora evitaban asociarse con él. No hubo un escándalo oficial, pero en su mundo eso era peor. Era el murmullo, la sospecha permanente, el no ser convocado nunca más. Y lo sabía. Intentó contactar conmigo en 2 ocasiones, una por correo, con una dirección antigua que aún funcionaba, y otra por medio de un número desconocido desde el cual me llegó un mensaje breve y patético: solo quería hablar. Saber si estás bien. Lo ignoré ambas veces. No por rencor, sino porque a esas alturas ya no tenía nada que decirle. Hablar con él habría sido como volver a pasar por una puerta que yo misma había cerrado con llave, sabiendo que del otro lado solo quedaban escombros.
Lo que realmente me sorprendió fue lo que vino después. Una tarde de viernes, justo cuando salía de una reunión en el centro, recibí una llamada de una mujer que no reconocí de inmediato. Me dijo su nombre y tardé unos segundos en procesar que era ella, la suegra. La misma que una vez me dijo, sin pestañear, que las mujeres como tú solo están de paso en familias como la nuestra. Me hablaba con una voz temblorosa, más pausada que antes, como si cada palabra le costara un mundo. No me pidió permiso para hablar, simplemente empezó. Dijo que no sabía a quién más recurrir, que todo se había salido de control, que su hijo estaba mal, que su nuera no era lo que pensaban, que todo había sido un error, y que si algún día yo estaba dispuesta a escucharla, agradecería 5 minutos de mi tiempo. Me quedé callada. No porque no supiera qué decir, sino porque quería escuchar cada palabra. Era como si después de tanto tiempo, por fin, ella tuviera que tragarse lo que una vez escupió sin ningún pudor. No le dije sí ni no. Le dije que me mandara un mensaje con la hora y el lugar, que si podía y me nacía, iría. No prometí nada. No por altivez, sino porque quería que ella supiera que ya no tenía ningún poder sobre mí. Me escribió al día siguiente. Me citó en un café de esos viejos del centro que todavía conservaban los manteles de cuadros y los meseros con camisas almidonadas. Fui sin prisa, llegué 5 minutos tarde a propósito y la vi desde la ventana antes de entrar. Estaba sola, sentada con las manos entrelazadas, el maquillaje deslavado y un gesto cansado en el rostro. No era la mujer elegante y altiva que conocí. Era solo una madre que había apostado mal. Una que creyó saber más que todos y acabó sin nadie a quien darle la razón. Nos saludamos con un apretón de manos. Nada de abrazos, nada de sonrisas forzadas. Me pidió disculpas, pero no directamente. Dijo frases como no entendimos lo que teníamos o quizá fuimos duros contigo, como si el daño no hubiera tenido nombre. No esperaba que asumiera su culpa con claridad, y tampoco lo necesitaba. Lo que sí quería era verla ahí, sentada frente a mí, pidiendo mi tiempo, porque eso lo decía todo. Habló de cómo su hijo estaba emocionalmente roto, de cómo su reputación quedó por el piso, de cómo la otra mujer lo abandonó cuando ya no pudo sostenerse como figura pública. Dijo que no quería justificarse, pero que entendía, por fin, que a veces uno empuja a sus hijos hacia el vacío creyendo que los está guiando a volar. Cuando terminó de hablar, se quedó esperando algo. Una validación, una palabra amable, algo que la hiciera sentir menos pequeña. Yo la miré y le dije que había pasado mucho tiempo. Que todo lo que ocurrió no era algo que pudiera revertirse con una conversación ni con una disculpa disfrazada. Le dije que yo también había aprendido mucho. Que había entendido que hay gente que nunca se disculpa porque no sabe cómo, y otra que lo hace solo cuando no le queda otra salida. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa, más del valor del café que no llegué a tomar, y antes de irme le dije que ojalá algún día entendiera lo que de verdad significa ser suficiente. Salí de ese lugar sin peso, sin angustia, sin ninguna sensación de deuda. No fue una victoria ruidosa. Fue algo mejor. Fue saber que yo no solo sobreviví a su desprecio, sino que lo desactivé por completo. Su mundo se vino abajo sin que yo levantara la voz. No necesité venganza con nombre ni con escándalos. Solo hice lo que ella hizo conmigo, pero con más inteligencia. Me metí en su historia, la conocí a fondo y la derrumbé desde adentro. Nadie me vio venir, pero cuando se dieron cuenta, ya no quedaba nada. Hoy vivo en otro estado. Tengo un trabajo que me permite estar tranquila, rodeada de gente que me respeta. No hablo de ellos. No necesito hacerlo. Porque mientras ellos siguen recogiendo los pedazos de una historia que fingieron con tanto empeño, yo camino en paz, sabiendo que el silencio, bien ejecutado, puede ser más destructor que cualquier grito. Y eso, para mí, fue más que suficiente.